Continuando con elementos básicos del análisis tributario, en esta presentación nos vamos a centrar en los diferentes principios que deben cumplir un sistema tributario. Los principios de la imposición ya, de alguna manera, Adam Smith hablaba de lo que él llamaba reglas de la imposición. Y él ya planteaba que estas reglas tenían que tener un vínculo con el contexto histórico, geográfico y político. Es decir, dentro de estos ámbitos se deberían hacer una serie de consideraciones del tipo valorativa, que incluía cuál era la hipótesis de incidencia, los criterios para determinar cada uno de los tipos de impuestos, cuál iba a ser la base imponible, criterios de tipos administrativos, cuál era la capacidad que tenía el ente recaudador realmente de poder, una vez determinado que se iba a cobrar un impuesto, de poder realmente administrar el mismo. Aspectos de tipo económico, que tenía que ver con el favorecer el crecimiento económico, la estabilidad de la economía y también la de corregir la asignación de los recursos productivos. Y siempre iba a haber algún tipo de atribuciones políticas, donde cuando entra a jugar el Estado y se cobran impuestos y con estos impuestos se realizan políticas públicas, va a haber quienes ganen y quienes pierden. Es decir, siempre el Estado va a tener un rol de redistribución de la riqueza, que en términos generales uno esperaría, aunque no siempre se cumple, que esta redistribución sea de los sectores concentrados a los sectores postergados. Si bien estas reglas son bastante generales, uno podría ver estos principios de la imposición según diferentes actores. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en uno de ellos, que hace una distinción de principios bastante acotada, pero que en realidad estaría incorporando todos los principios principales. Es decir, hay otros autores que estos mismos principios los desagregan en mayor número, pero que en realidad no hacen un aporte singular o especial a los principios en los cuales nosotros nos vamos a centrar principalmente. Y nosotros, como les decía, nos vamos a centrar en los principios de la tributación según Diu. Diu plantea que un sistema tributario y, por lo tanto, cada uno de los tributos que lo componen deben cumplir con tres principios básicos: máxima equidad en la carga impositiva, máxima neutralidad del sistema tributario y costos mínimos de recaudación y cumplimiento. Como les decía, vamos a ver que hay otros autores que hablan de otros principios más, pero que en realidad es simplemente una desagregación o una especificidad que ya está incorporada dentro de alguno de estos tres. Comencemos con la equidad, máxima equidad o justicia. Cuando nosotros hablamos de equidad en el sistema tributario, tenemos que tener en cuenta que deben cumplir esta equidad en dos dimensiones: una equidad horizontal y otra equidad vertical. La equidad horizontal es que se debe tratar igual a los que son iguales, y la equidad vertical dice que se debe tratar diferente a los que son diferentes. Ahora bien, muchas veces nos encontramos en algún tipo de complicación para determinar exactamente a qué nos referimos con iguales y a qué
nos referimos con diferentes. Para esto hay dos maneras de resolverlo en términos bastante generales. Una es a través del principio del beneficio y otro a través del principio de la capacidad contributiva. El principio del beneficio está relacionado directamente con quién va a ser el beneficiario de las políticas públicas. Es decir, tenemos que tener en cuenta cómo incide cada una de las políticas públicas en cada uno de los individuos. Es decir, que aquellos que obviamente más beneficios reciben deberían ser aquellos que más tributan, mientras quienes menos beneficios reciben deberían ser los que menos tributan. Acá tenemos un problema, porque en general ya dijimos que uno de los mecanismos que tiene todo sistema tributario y por lo tanto todo el accionar del Estado es la de redistribuir el ingreso, y esta redistribución debería ser de los sectores más concentrados a los menos concentrados. Por lo tanto, hay una serie de políticas públicas que justamente van hacia esa redistribución y por lo tanto van a beneficiar a los sectores más postergados. Mal estaría que si los mayores beneficiarios son los sectores más postergados, a su vez uno pensara que son los que tienen que pagar más tributos, porque se quedaría anulado por completo este accionar público de generar mayores niveles de igualdad o menores niveles de desigualdad, como se quiera ver. Igualmente hay una arista interesante con respecto al principio del beneficio, y que sí se puede tener en aquellos contribuyentes que tienen iguales características y que pertenecen a los mismos sectores socioeconómicos y que reciben iguales beneficios. Obviamente van a tener que tener también una conducta tributaria similar. La otra manera de resolver, y que es una manera más justa en términos generales, es a través del principio de la capacidad contributiva. Es decir, que aquellos que tengan igual capacidad contributiva deberán pagar la misma cantidad de impuestos, y aquellos que tengan diferente capacidad contributiva deberán pagar diferentes cantidades de impuestos. Es más, este principio de capacidad contributiva, si a su vez se le da algunos niveles de progresividad, justamente vamos a tener un cumplimiento de la equidad, pero además vamos a tener un mecanismo de redistribución y de mayor igualdad distributiva, que es una de las funciones que tiene el Estado. ¿Qué es la capacidad contributiva? Bueno, de acuerdo a una visión heterodoxa, dijimos, es el mejor criterio para determinar sobre quién y en base a qué parámetros se aplica la obligación tributaria. Por el contrario, ya que hacemos esta distinción para la heterodoxia, la ortodoxia estaría planteando, a partir de su concepción de igualdad, que somos todos iguales, conceptos más cercanos a los principios del beneficio, del cual ya hablamos y planteamos cuáles eran los inconvenientes que tenía. Bien, ¿y cómo vamos a medir esta capacidad contributiva? Y con diferentes manifestaciones de la misma. Básicamente se van a poder medir a través del patrimonio, la renta y el consumo. El patrimonio y la renta son dos buenas medidas para justamente ver manifestaciones de capacidad contributiva, y que tienen que ver, como ya dijimos, con manifestaciones directas de la misma.
quienes más patrimonio tienen, claramente tienen más capacidad de pagar impuestos. Quienes más ingresos tienen, más renta y más ganancia tienen, también tienen más capacidad de pagar impuestos. Con respecto al consumo, es una manifestación indirecta de capacidad contributiva y, de acuerdo a esta, se plantea que si alguien puede consumir bienes y servicios, también va a poder pagar impuestos. Ya vamos a ver que esta manera de medir la capacidad contributiva puede generar algunos inconvenientes de inequidad y de tratamiento eh, eh, diferente a los diferentes, pero en forma regresiva y no progresiva. Para la FIP, las maneras que uno tiene de poder medir capacidad contributiva es respondiendo a algunas preguntas. Es decir, ¿quiénes son los que deben pagar? Y deben pagar más los que más tienen. Y para eso, la manera de medir la capacidad contributiva es el patrimonio. La segunda manera es que deben pagar más los que más ganan. Y esta es la segunda manera de ver la capacidad contributiva, que es a través de la renta. Y por último, deben pagar más los que más gastan o consumen, y para ello el parámetro de la capacidad contributiva va a ser el consumo. Habíamos planteado que el segundo principio para Dewey era el de neutralidad. ¿Qué plantea este principio? Que un sistema tributario no debe afectar las decisiones de los productores y los consumidores. Este principio parte de un supuesto demasiado fuerte y que es la base de las finanzas públicas ortodoxas y de la ortodoxia dentro de las ciencias económicas, y que plantea que el mercado es el mejor asignado de los recursos. Es decir, dado que el mercado es el mejor asignado de los recursos, cualquier actividad que haga el Estado y a través de los impuestos no debería generar una distorsión entre lo que el mercado decidió. Y de alguna manera plantean que si no hay neutralidad se pierde eficiencia. Y de alguna manera van a medir que a partir del pago de estos impuestos, como es ineficiente, hay algunos que se van a beneficiar y otros perjudicados. Como que, y haciendo como que no existen ganadores y perdedores cuando actúa el mercado, porque el mercado en realidad va a ser una puja bastante asimétrica y el mercado en general va a concentrar riqueza. Ahora bien, es cierto que en algún caso la neutralidad es importante, sobre todo en aquellos casos en los cuales pueden existir tributos que lo que hacen es afectar los precios relativos. Es decir, que a partir de la aplicación de algún tipo de tributo, este tributo va a generar que los precios comparados de dos bienes que podrían ser sin tributos iguales, luego terminan siendo diferentes porque el impacto del mismo es mayor sobre uno o sobre otro. Lo vamos a ver con claridad a esto cuando desarrollemos los impuestos al consumo, en particular a los ingresos brutos, y vamos a ver que este tipo de impuestos cómo afecta de forma no deseable la neutralidad. En realidad, el principio de neutralidad es importante en algunos aspectos, pero en otros uno debería tener en cuenta justamente lo que hablamos al principio, que a veces
el mercado no asigna bien los recursos. Y en esas oportunidades que el mercado no asigna bien los recursos y que genera algún tipo de desequilibrio, quizás impuestos que sean correctivos, y si son correctivos, obviamente van a perder el principio de neutralidad, no serían justamente malos. Por lo tanto, entiendo que el principio de neutralidad hay que tenerlo en cuenta, pero hay que tomarlo con pinzas y tiene una importancia, sí, pero una importancia relativa. Y el último de los principios de los que hablaba Diu es el mínimo costo de recaudación. Es decir, que eh, la ley o la legislación debe ser clara, debe tener la posibilidad de que sea de fácil administración para el contribuyente y no que sea engorrosa y que los costos de administrar para pagar los impuestos sean tanto o mayores al impuesto mismo. Y a su vez también tiene que tener en cuenta de que la posibilidad que tiene el fisco de poder realizar su actividad como ente de control sea posible. Es decir, la legislación no puede ser ambigua, eh, hay que evitar posibilidades de elusión, no se debe incurrir en excesivos costos y complicaciones para los contribuyentes y se debe tener personal de fiscalización capacitado y además esta fiscalización debe ser fácil y económicamente viable. Otros principios, o en realidad estos principios vistos por otros autores, podríamos plantear, por ejemplo, cómo hace la clasificación de principios Stiglitz. Stiglitz habla de simplicidad administrativa, no es otra cosa que los mínimos costos que hablaba Diu, flexible. Acá, con respecto a la flexibilidad, sí es algo que no está trabajado por Diu, pero el tema de la flexibilidad de los impuestos tiene que ver con cómo se generan leyes tributarias que pueden irse adaptando a los diferentes momentos de la economía. En realidad hay algunos impuestos, como los impuestos a los ingresos, que son impuestos que son flexibles per se, digamos. En los momentos de auge de la economía hay un incremento importante de los impuestos, justamente porque tienen alícuotas que son progresivas. En momentos de depresión cae la base imponible y por lo tanto caen los impuestos y de alguna manera su propia estructura lo hace flexible. Ahora bien, otros tipos de impuestos y con respecto a esta flexibilidad es bastante complejo poder plantear cuáles son cambios sustanciales para que realmente amerite que haya algún tipo de cambio de legislación, adaptación o de adaptación de la legislación al respecto. Porque la flexibilidad de alguna manera estaría en contraposición a lo que también muchos plantean como necesario, que es el tema de las reglas claras. Digamos que si los sistemas tributarios fueran perfectamente flexibles y adaptables a cada uno de los momentos, obviamente cuando hay algún tipo de determinación de actividad, inversión, se hace a partir de una serie de reglas y si estas se cambian rápidamente, se cambian las reglas a partir de este principio de flexibilidad y
obviamente se cambiaron las condiciones que a algún actor económico le hizo, por ejemplo, haber tomado una decisión de inversión. Bueno, habla que los impuestos deben ser justos, lo mismo que hablaba de la equidad due, sensibilidad política, o sea, claridad en la carga para que sea un buen impuesto y que no altere la eficiencia económica, que no es otra cosa más que la neutralidad, según Due. Núñez Miñana también hace otras clasificaciones, habla de la equidad, habla de mínima interferencia en la asignación de los recursos y que promueva la estabilidad y el crecimiento económico. Los dos primeros, tanto equidad como mínima interferencia, estamos hablando de los principios de neutralidad y de equidad o justicia de Due, y aquí estaría como objetivo de política fiscal cuál es el destino que debe promover la estabilidad y el crecimiento, y esa debe ser la finalidad, ya no tanto de la obtención del recurso, sino del destino del mismo. Y con respecto a la administración, él habla de mínimo costo, que es exactamente lo mismo que hablaba Due, tanto para el contribuyente como para el fisco, y garantías de derechos para los contribuyentes, es lo que hablaba yo anteriormente. Este principio estaría un poquito en riña con el principio de flexibilidad del cual hablaba Stiglitz. Y bueno, el rendimiento fiscal adecuado nuevamente tiene que ver con que realmente los costos de administrar y la recaudación deben tener un correlato, digamos, y no pueden ser costos demasiado excesivos, si no tiene sentido la detracción de recursos del sector privado, simplemente para administrar el cobro del impuesto y después no quedan recursos tampoco para hacer políticas públicas. Bueno, la FIP plantea sus principios, y dentro de los mismos habla de la legalidad, es decir, que todo tributo debe estar creado por ley. Habla de igualdad, ya hemos hablado del mismo, de generalidad, también tiene que ver con el tratamiento de iguales a los iguales y diferente a los diferentes. No debe ser confiscatorio, es decir, tiene que ver con la eficiencia de los impuestos y que el costo del impuesto no debe generar que el sujeto pasivo pierda patrimonio a partir de tener que pagar impuestos. Proporcionalidad nuevamente está relacionado con la equidad propiamente dicha, y por último habla de la retroactividad. Y bueno, es una observación que hace la FIP con respecto a las leyes tributarias que pueden llegar a ser retroactivas, a diferencia de lo que plantea el Código Civil, que habla de la no retroactividad de las leyes. La estructura tributaria, y para ver cómo es la misma y ver cómo es la recaudación total de un país, y uno poder ver cómo es esa estructura tributaria y si se cumplen los principios aquí establecidos, uno debería hacerse algunas preguntas, como es cuánto y cómo se recauda. Primero, se puede ver la presión tributaria o fiscal, y luego se debería analizar la composición de la recaudación y clasificarla en aquellos impuestos que son progresivos y aquellos impuestos que son regresivos. El tema de la presión fiscal
hay que tener algún tipo de cuidado al respecto, porque la presión fiscal no es buena ni mala por sí sola, digamos. La presión fiscal estaría midiendo justamente cuánto de la riqueza generada está detrayendo el sector público del sector privado. Una alta presión tributaria o una baja presión tributaria por sí sola no es ni buena ni mala. Hay que ver, quizás se tenga una muy baja presión tributaria, pero se tenga un Estado que no genera ningún tipo de actividad, ni de asignación de recursos, ni de redistribución del ingreso, ni de estabilización de la economía. Mientras que pueden haber sociedades que tienen presiones tributarias muy altas, pero realmente con esas presiones tributarias logran un confort y un nivel de vida mínimo que es mínimo deseable, y por lo tanto no solamente hay que ver desde el lado o quedarse solo desde el lado de la presión tributaria y de la recaudación, sino hay que ver también el destino o las políticas públicas que se generan. Con respecto a la progresividad y regresividad, este aspecto sí es importante porque claramente estructuras tributarias progresivas hacen sociedades más justas y solidarias, mientras que las estructuras tributarias regresivas o con componentes importantes de impuestos regresivos hacen que las sociedades se vuelvan más injustas, menos igualitarias y más inequitativas.